Demos inicio. Ok. Buenas noches, líderes. Bienvenidos al día de hoy, séptima sesión de este campamento virtual de liderazgo. Una experiencia que estamos estrenando su primera edición. Estamos haciendo de una vez una versión internacional. Muy complacido por el feedback que he recibido tanto en el grupo como a nivel privado, la gente que me ha escrito por privado. Y bueno, feliz y contento. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Feliz y contento porque estén aquí con nosotros en este momento. Así que vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Vamos a dar inicio como siempre. Vamos a dar inicio como siempre con un pequeño resumen de lo que hemos visto. Día número 1, hablamos sobre el sentido, la primera letra de la metodología de Salto. Dos temas importantes que tocamos. Empezar a buscar el para qué, ¿ok? De nuestra vida, de nuestra existencia, y empezar a aclarar las prioridades. Hicimos, entre varias preguntas que hicimos poderosas, hicimos un ejercicio guiado en el cual íbamos a ver cuáles eran las 3 prioridades si nos tocase pensar en las 3 prioridades más importantes en el último año de nuestras vidas. Después hubo una pequeña modificación en el enunciado, y entonces en vez de tener un solo año íbamos a tener 5, y cómo pudiera esta sensación de que tenemos un poquito de tiempo extra, modificar esas prioridades, ¿ok? Luego el día 2 hablamos sobre la actitud, segunda letra de la metodología. En cuanto a la actitud, hablamos sobre la fórmula del éxito en función de la actitud. Decíamos que conocimientos y habilidades suman al éxito, pero que la actitud puede multiplicar. Dijimos que si es la actitud adecuada, por supuesto, el incremento en nuestro éxito se vería incrementado positivamente, y que si la actitud era negativa o la actitud inadecuada, pues sencillamente vamos a pasar de una fórmula de éxito a una fórmula de fracaso. Luego, el día 3, hablamos sobre el liderazgo. Tomamos como base filosófica, una de las bases filosóficas de liderazgo son los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Hábito número 1, ser proactivo. Comienza con el fin en la mente, poner primero lo primero, pensar siempre en ganar, ganar, procurar primero entender, luego ser entendido. Y vamos a comenzar a pensar en hacer sinergia cuando trabajemos con las personas. Y luego el hábito de la autorrenovación, de los aspectos importantes, llamado afilar la sierra. Luego el día 4 trabajamos talentos y habilidades en un mismo día. Hablábamos que el talento era más barato que la sal. Toda persona tiene talento. Lo que diferencia un líder de una persona común es que el líder agarra esos talentos y lo transforma en algo extra talentoso. Para eso tenemos una ruta crítica del talento, ¿ok? Que dice que con el talento que debemos hacer, bueno, debemos elevarlo, debemos estimularlo, debemos buscar la manera de activarlo, de dirigirlo o centrarse y ponerle foco hacia dónde va. Luego posicionarlo, ¿ok? Como una verdadera persona talentosa. Luego ir afinándolo para que cada vez sea un talento muchísimo más afinado. Luego sostenerlo a través del tiempo con la práctica y la ética. Luego probar el talento. Lo de probar el talento es a medida que se van incrementando las responsabilidades, nuestro talento nos va a afianzar. Luego ampliar nuestro talento de manera intencional. Protegerlo. Para protegerlo tenemos que hacer un trabajo intenso en relación al carácter. Luego utilizar ese talento para influir positivamente en las personas que nos van a ayudar a alcanzar nuestro propósito. Luego fortalecer el talento para poder ir consolidándonos como una persona extra talentosa, y después con un equipo de alto desempeño buscar la manera de multiplicar el talento. Luego, el último día de la semana pasada, trabajamos las opciones. Decíamos que los líderes bien formados saben aprovechar las oportunidades que se les presentan, pero que los líderes mejor formados saben crear ellos sus propias oportunidades, ¿ok? Para eso necesitamos siempre estar enfocados, ¿ok? Y decíamos que una de las cosas principales para poder mantenernos enfocados y tener la visión clara es activar la formación reticular, o ese filtro perceptivo que nos va a permitir tener ese olfato de poder adelantarnos y poder aprovechar mejor las oportunidades, ¿ok? Y por último, formar un gran equipo. Agarramos y les enseñamos cómo la metodología Salto se alinea con los niveles lógicos y neurológicos de la
programación neurolingüística, que va desde el ambiente, pasando las conductas, capacidades, creencias, la identidad y la parte transpersonal, o eso que vamos a llamar como la parte trascendente de nosotros. Es estar, hacer, poder, crecer, ser y alcanzar un propósito de vida. Las preguntas que nos respondemos en ese trayecto de los niveles neurológicos es dónde, qué, cómo, por qué, quién soy y para qué. Luego, el día de ayer, esa clase magistral que envió nuestra amiga Elsa, que ahora está de técnico allá en Ecuador, de Gabriel, ¿ok? Conózcase a sí mismo, ¿ok? Elsa nos habló sobre las 3 preguntas que debe hacerse un líder, según el amigo John Maxwell. 3 preguntas clave. Cada una de estas preguntas, Elsa también las desarrolló con otra serie de preguntas que van a profundizar el quién soy, cuáles son mis valores, ¿ok? ¿Qué estrategias de liderazgo deseo poner en práctica? Estas 3 preguntas recogen fundamentalmente lo visto en las primeras 5 clases de la primera semana de la metodología, ¿ok? ¿Quién soy? Va atado con el sentido y la actitud. ¿Cuáles son mis valores? Tiene que ver con talentos y habilidades. Y las estrategias de liderazgo tiene que ver con la parte del liderazgo y las oportunidades. O sea que en estas 3 preguntas, John Maxwell nos invita a recoger nuestra metodología SALT. Con esto damos por concluido. Después hablamos de las emociones básicas, ¿ok? Para qué sirve cada una de ellas y cómo la inteligencia emocional nos permite tener control, en el buen sentido de la palabra, de esas emociones básicas que nos permitan utilizar las emociones como un vehículo de crecimiento, porque realmente para eso que son las emociones, para usarlas en nuestro favor y poder obtener interesantes resultados, ¿ok? Luego de eso, hablamos, Elsa nos explicó sobre los arquetipos, tomando la teoría de Jung de la sombra, ¿ok? Los arquetipos se dividen en cuatro grandes áreas: el área de cambio, el área de orientación propio o del individuo, orden y control y orientaciones a las personas, ¿ok? Entonces, cada uno de esos arquetipos, todos poseemos los 12 arquetipos, solo que obviamente tenemos arquetipos que son dominantes y hay arquetipos que son pasivos. Hablábamos que no existe, en cuanto a la psicología conductual de Jung, no existe ningún arquetipo que sea bueno o que sea malo. El tema con los arquetipos es saber para qué sirve y cuándo debemos activarlos y estar consciente de qué arquetipo nos hace falta trabajar para poder usarlos de manera voluntaria. También decíamos que como líderes debemos saber manejar los arquetipos, entenderlos y saber qué arquetipos están trabajando en nuestro equipo de trabajo para ubicar a nuestro equipo de trabajo, a cada uno de los miembros del equipo, no solo en la posición donde su talento natural técnico sea muy bueno, sino que también que su arquetipo haga que ese talento se vea un poco más potenciado. Cuando hablamos de arquetipos, va relacionado a las habilidades. El arquetipo o los arquetipos son habilidades que se pueden desarrollar. Obviamente, si tú tienes un arquetipo predominante y trabajas en tu arquetipo para dominarlo, ¿ok? Es mucho más fácil que agarres el arquetipo que tienes menos desarrollado para desarrollarlo. Fíjense cómo se trabaja el incremento de la capacidad de los arquetipos, tal cual como se trabaja la teoría de las inteligencias múltiples. Es decir, para trabajar un arquetipo no puedo trabajar directamente los arquetipos. Pongo un ejemplo. Si yo quiero trabajar el arquetipo del amigo, ahorita que están viendo la lámina, tenemos que trabajar simultáneamente el amante y el cuidador, porque el amante y el cuidador es el que me va a ayudar a mejorar mi arquetipo del amigo. No podemos trabajar el arquetipo trabajándolo directamente con él. Es un trabajo que se tiene que hacer lateralmente, ¿ok? Concluimos con eso lo que nos regaló el día de ayer nuestra querida Elsa. Para el día de hoy vamos a seguir trabajando ese conocimiento de nosotros mismos, ¿ok? Fíjense que eso de conocerse a sí mismo tiene que ver un poco de mi interacción de Jimmy con las personas del mundo exterior, ¿ok? ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Algún comentario? Ok. Entonces les decía que la parte del conocerse a sí mismo tiene que ver mi interacción, Jimmy, con el entorno. Para eso funcionan los arquetipos, para saber cómo es mi conducta, ¿ok? En relación con las personas. Y ahorita vamos a ver la parte de la exploración del yo interno. Es decir, ayer trabajamos la parte externa, lo que se puede llamar un poco rasgos de personalidad,
que es lo que me ayuda a interactuar con el entorno, y ahora vamos a ir hacia adentro. Como se dice en Gestalt, vamos a ir de la piel hacia adentro, a ver qué vamos a ir consiguiendo. A nivel de contenidos, el contenido de esta sesión no es muy extenso porque es un trabajo a profundidad, es un trabajo interno que es bastante fuerte. El nivel de profundidad, por supuesto, va a depender de ustedes, de hasta dónde quieran llegar, ¿ok? Y hasta dónde quieran ahondar en las preguntas que se le van a realizar el día de hoy. Comenzamos. Las capas de sí mismo. Desde el momento de nacer, las capas de diferentes experiencias, junto con los recuerdos resultantes, ayudan a instalar un sentido de nosotros mismos. Cuando nosotros nacemos, nacemos sin conciencia de nosotros mismos. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Y que es uno de los primeros grandes saltos evolutivos que tenemos o de maduración, el hecho de poder tener la percepción de nosotros mismos, de quiénes somos. Y ese quiénes somos inicialmente no es un quiénes somos filosófico, es un quiénes somos físico, ¿ok? De tener conciencia de a dónde comienza Jimmy, dónde termina Jimmy, y de dónde está Jimmy, y qué no es Jimmy, ¿ok? Parece un poco loco, pero lo vamos a ir entendiendo ahorita. En diferentes momentos de su vida se habrá preguntado probablemente quién soy yo. Cada vez que trabajamos algún taller, algún trabajo de desarrollo personal, casi siempre el orador hace esa pregunta, ¿quién soy? Y es una pregunta que es muy difícil de responder, no importa que usted se la haga todos los días. En el momento que alguien nos llama la atención y nos dice, Jimmy, ¿quién eres tú? Automáticamente viene un proceso reflexivo, porque no es una pregunta que así yo la haya preparado. Gabriel me va a preguntar mañana quién soy yo, y me pongo frente al espejo a decir quién soy yo, empiezo a buscarme una serie de preguntas filosóficas, me meto en Google para ver qué respuesta es adecuada o qué respuesta suena bonito, y resulta que cuando nos confrontamos con la persona, nos ponemos cara a cara y nos hace la bendita pregunta, ¿quién eres tú? Volvemos a estar en un estado pensativo de conectar con nuestra parte interna y preguntarnos quién realmente soy. Hay una distinción que hacemos en el laboratorio entre quién soy y quién estoy siendo. El quién soy tiene que ver con la historia de quién he venido siendo, y el quién soy tiene que ver con la construcción del yo que estoy haciendo en este momento. El yo tiene que ver con el ego, ¿ok? Con esa parte que nos permite conectarnos con las personas. A menos que usted se sienta muy satisfecho consigo mismo, seguirá buscando esa respuesta una y otra vez. La búsqueda de identidad es uno de los viajes fundamentales de la existencia del ser humano, y es una de las respuestas que prácticamente nunca vamos a estar satisfechos con la respuesta, y por eso siempre estamos en proceso de construcción. La realidad es que se refiere a la búsqueda de numerosas identidades distintas. Esto quiere decir que cuando hablamos de identidad no estamos hablando de un tótem de una sola pieza, estamos hablando de un conjunto de piezas sistémicas que al armarse de alguna manera determinan nuestra identidad, que no es lo mismo que la esencia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de identidad, cada cosa que nos pasa, cada peldaño que alcancemos, cada logro que conquistemos, va a modificar en algún grado lo que nosotros llamamos identidad, ¿ok? Cualquier personalidad está compuesta de una mirada de aspectos diferentes de sí mismo, ¿ok? De hecho, la psique de una persona puede compararse con una rosa. Se puede comparar con una rosa usando la analogía por las capas. Cada pétalo es una experiencia que va formando lo que conocemos como una rosa, ¿ok? Cuando usted agarra una rosa y le quita un pétalo que está marchito, ya esa rosa no es la misma. En esencia, pareciera que sí es la misma rosa, pero ya a nivel de personalidad ha cambiado un poco su personalidad. ¿Okay? Puede verse más estilizada, puede verse más bonita, qué sé yo. ¿Qué son esas capas? Bueno, capas hay muchas y cada persona tiene sus propias capas. Hay personas que tienen más capas que otras, ¿ok? Pero en términos generales pudiéramos hablar del entorno, las influencias internas y externas, el conocimiento, la manera en que nos capacitamos, los acontecimientos que nos pasan, las decisiones que hemos tomado y que tomaremos en el futuro. Tiene un poco que ver la genética, el clima, y por clima no estamos hablando de frío o calor, ¿ok? Estamos hablando del clima que se genera en nuestro interactuar con las personas o la sociedad, y por supuesto las creencias, que el día jueves Gabriel nos va a hablar un poco sobre esas creencias desde el punto de vista de las creencias limitantes. Jung, este psicólogo, creía que el núcleo de la persona, es decir, el ser interior de la persona, se define en todo un conjunto, puede llegarse a través del análisis profundo de los sueños. Este análisis que hacía Jung de los sueños era increíblemente fascinante, solo que es bastante complejo como para ponernos a explicarlo en un webinar, pero sí el estudio de los sueños de Jung genera muchísimas
respuestas sobre nuestra conducta y sobre por qué somos como somos y cómo estamos interactuando. Muchísimas personas tienen sueños, lo que llaman sueños recurrentes, que según Jung, ese sueño recurrente es un mensaje que te está mandando el inconsciente, algo que está llamando tu atención, ¿ok? Sencillamente para proteger nuestra integridad física. Entonces, cuando se tiene un sueño recurrente, Jung dice, es el momento de hacer un llamado de atención y empezar a ser consciente de lo que estoy viviendo en ese sueño y tratar de buscarle el significado, algo que nos haga sentido, de cuál puede ser el mensaje que nos está enviando nuestro inconsciente en función a las conductas que estamos teniendo o en el entorno donde estamos interactuando. ¿Okay? Una conciencia creciente. El sentido del yo cambia a través de la vida. En el proceso de madurez que tenemos como seres humanos, nuestro sentido va cambiando. ¿Okay? Como decía Abraham Maslow, a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando y vamos madurando, las necesidades cambian. ¿Okay? Entonces, por eso es que decimos que, por lo menos a nivel de la sociedad, cuando uno escucha hablar de que hay una crisis de valores, realmente llamarlo crisis es un poco absurdo porque todas las generaciones dicen que hay una crisis de valores. Nuestros abuelos nos veían a nosotros jóvenes y decían que estábamos sufriendo una crisis de valores y nosotros ahorita estamos viendo a las generaciones que vienen como si tuvieran una crisis de valores. Y lo que realmente ocurre es que cada generación valora cosas distintas, ¿ok? Porque ¿qué son los valores? Aquellas cosas que para nosotros son importantes. Entonces, lo que para Jimmy era importante en la adolescencia no es necesariamente lo mismo que es importante para los adolescentes de hoy en día. Entonces, cuando hablemos de crisis de valores, realmente lo que hay es una adecuación de valores en función a las necesidades actuales de las personas. Nosotros en los años 80 no teníamos necesidad de celulares porque sencillamente no existían. Pero ahorita una persona que ya tiene tiempo usando un teléfono celular, se le pierde, se le daña y se siente como que le falta algo. ¿Okay? Porque ya es una necesidad que ya la tiene porque ya la experimentó, ya sabe que le facilita la vida, que lo mantiene comunicado. Entonces, en ese sentido, ¿ok? El valor de la comunicación ha cambiado. Nosotros antes en nuestra infancia nos íbamos a jugar a la calle y pasamos toda la tarde jugando sin necesidad que nos estuvieran llamando. Nosotros sabíamos a qué hora teníamos que entrar, a qué hora era la cena y estamos como que más pendientes del entorno. Y ahorita es necesario un teléfono para que te llamen, para saber que te tienes que regresar. Entonces, lo que nosotros valorábamos antes, ya los muchachos de ahorita están valorando cosas distintas. ¿Okay? El niño nace sin la conciencia de sí mismo, lo hablaba un poquito al principio. No tiene sentido de sí como un ser separado, es decir, él se cree el todo como el universo, o así lo percibe, ¿ok? No sabe dónde termina él y dónde comienza el mundo. Una vez que se desarrolla la conciencia de uno mismo, nunca se pierde, ¿ok? Eso ocurre aproximadamente a los 18 meses de nacido, que el niño comienza a tener conciencia de sí mismo como un ser individual. Y que son seres separados, ¿ok? Entienden dónde terminan ellos y dónde comienza el mundo. Es interesante, en cuanto a esta conducta infantil, que uno de los juegos principales o de los principales juegos en nuestra infancia que nos encanta, es el juego del escondite. Y ese juego del escondite le fascina tanto a los niños porque es un tanto con su identidad, con el saber que son parte de algo y que existen. Porque aun y cuando la gente no los está viendo porque están escondidos, los están buscando. Y esa sensación de que alguien te está buscando te da identidad, te hace sentir que eres una persona que existe, ¿ok? Y que eres parte de algo importante. Entonces, psicológicamente, inconscientemente, el niño disfruta el juego del escondite porque sabe que alguien lo está buscando y eso le da un sentido de que está vivo y que pertenece a la sociedad. En este proceso inicial, que es un proceso muy corto, observamos que Jung decía que las frases de autopercepción que se pudieran construir en función a las primeras etapas, a las etapas primarias del niño, es decir, entre los 3, los 6, los 3, los 9 y los 18 meses. El primero, yo soy el mundo, es decir, yo no tengo esa claridad de que yo soy un ser individual, ¿ok? Luego está, soy la persona que mi mamá alimenta, entonces ya empiezo a generar un vínculo de que no somos las mismas personas, sino que hay un contacto que nos hace uno y que en determinado momento seremos dos. Y luego viene una parte de la primera iniciación a la madurez, que es cuando el niño dice, soy la persona que acaba de arrojar el plato porque no tengo hambre. Entonces ya es cuando el niño tiene la plena conciencia de que él empieza acá y termina donde comienza el plato. ¿Ok? Para tener una idea un poco general de esto.
Vamos a hablar aquí un poquito de la ventana de Johari como una de las principales herramientas que se pueden utilizar, o una herramienta muy sencilla que se puede utilizar para empezar esa construcción de esa interacción entre mi yo interno y el yo externo. Esto lo podemos usar como un puente entre esa parte de conocerse a sí mismo y en la exploración interna. En la ventana de Johari te dice que hay 4 áreas del ser humano. Está el área pública, el área ciega, el área oculta y el área desconocida. Johari decía que lo que es conocido por mí y lo que es conocido por los demás, es decir, lo que yo sé que tengo y lo que todo el mundo ve que yo tengo, es el área pública. ¿Okay? Es el área que todos estamos conscientes, tanto yo como las otras personas, de que Jimmy es un contador público, por ejemplo. Está el área ciega, que es el área conocida por los demás, pero que no es conocida por mí. Nosotros nos lo llevamos al consciente en el momento que una persona te dice, bueno, Gabriel, eres muy creativo. Y yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que sí tengo rasgo de persona creativa. Entonces, eso era algo que estaba en mi área ciega. Otras personas lo estaban viendo, pero yo no lo estaba viendo. El área ciega está muy cargada en la parte conductual, es decir, la conducta que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero que las personas que nos están observando desde afuera sí se dan cuenta de esa conducta. Entonces a lo mejor la gente te puede decir, oye, Gabriel, tú sí eres introvertido. Y tú pensabas que no eres ni introvertido ni extrovertido, eres una persona normal. Pero la percepción que están teniendo las personas te hace descubrir cosas de tu área ciega. Luego está una tercera área, que es el área oculta, que es el área que las demás personas no conocen, pero que yo sí conozco. Por ejemplo, yo soy una persona que me encanta dibujar y yo dibujo muy bonito, pero dibujo en mi casa y nadie sabe que yo dibujo. Entonces es un talento oculto, y digo oculto porque lo sé yo, lo uso yo, lo disfruto yo, pero quizás mi entorno que pudiera estar interesado en utilizar ese talento que yo tengo, sencillamente no lo conoce. Y Johari dice que hay una cuarta área, que es el área totalmente desconocida, que son las cosas que ni yo conozco ni las otras personas se han dado cuenta. Es el área donde tenemos que explorar para ver qué hay ahí en esa área. Tenemos aquí a algún participante que tiene el micrófono abierto. Porfa, para que cierren sus micrófonos. ¿Seré yo? Esa que dijo seré yo es esa. La que dijo seré yo es usted. Ok. Fíjense, en cuanto a esto, de la ventana de Johari, las teorías educativas de la PNL te dicen que el proceso de aprendizaje tiene 4 etapas: la incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la competencia consciente y la competencia inconsciente. Son 4 etapas del proceso de aprendizaje del ser humano, y el área desconocida tiene que ver con la incompetencia inconsciente, aquellas cosas que no sé que no sé. ¿Okay? Y que una vez que me doy cuenta que no la sé, es que la puedo empezar a integrar como algo que deseo desarrollar. ¿Okay? En esta área desconocida es muy probable que un tercero o que una persona externa lo pueda detectar primero que nosotros, a menos que hagamos un trabajo de introspección y de autoconocimiento bastante interesante. ¿Okay? Les sugiero, por favor, que tomen una foto de esa ventana de Johari y se empiecen a hacer esas preguntas de qué es lo que la gente ve y yo veo, qué es lo que la gente ve y yo no estoy viendo, qué es lo que la gente no ha visto pero que yo sé que tengo y por qué no lo saco a la luz pública, y qué puede ser esa cosa que ni yo sé que tengo y que las otras personas tampoco ven. Esto es un paso importante para hacer esa vinculación entre conocerse a sí mismo y empezar a explorar internamente y seguir buscando hacia adentro qué cosas podemos brindarle nosotros al mundo, ¿ok? Ya que estamos en ese camino de buscar la trascendencia, entonces importantísimo ir descubriendo esa área desconocida, que es lo que vamos a empezar a trabajar un poquito a nivel de conductas y personalidad. Ok, ahora viene lo bueno. Ahora viene la parte donde vamos a empezar a trabajar esa parte de conocerse un poquito más a sí mismo. Las preguntas que vamos a hacer aquí, que las vamos a regalar acá como trabajo de desarrollo, son preguntas que les sugiero que a medida que yo las vaya haciendo, saquen su papel y lápiz y anoten la primera respuesta que le venga a la mente. Porque con esa primera respuesta es que podemos empezar a hacer ese trabajo interno de empezar a autodescubrirnos y a traspasar, como diría John, a traspasar nuestra sombra. ¿Ok? ¿Qué tanto me conozco realmente? Hacemos aquí una brevísima pausa
para empezar a tener contacto con nosotros, sobre todo con la parte de las emociones, ¿ok? Para saber en este momento que estamos aquí sentados en este webinar, cómo me siento, qué estoy sintiendo cuando leo esa pregunta, qué tanto me conozco realmente. Hay una frase por ahí que dice, nunca llegamos a conocer a nadie al 100%, ¿cierto? Ni a nuestros hijos llegamos a conocer al 100%. Pero lo más cómico es que no puedo llegar a conocer a mi hijo al 100% porque ni siquiera yo mismo me conozco. ¿Okay? Entonces, antes de tratar de conocer 100% a una persona, tengo que tratar de conocerme un poquito mejor a mí mismo. ¿Ok? Entonces me hago esa primera pregunta, ¿qué tanto me conozco realmente? Conecto con la emoción y digo, ¿cómo me estoy sintiendo al hacerme esa pregunta? Creo que lo hemos comentado en un par de sesiones, que el ser humano o nuestra mente trabaja a nivel de preguntas y respuestas. Nosotros nos las pasamos consciente e inconscientemente haciéndonos preguntas. El resultado de nuestra conducta va a depender de la calidad de preguntas que nos estamos haciendo. ¿Okay? La gran mayoría, el 90% de esas preguntas las hacemos de manera inconsciente. Pero nosotros de manera consciente podemos empezar a instalar preguntas poderosas que nos van a permitir que inconscientemente nuestro cerebro también empiece a hacerse preguntas muchísimo más poderosas. ¿Qué es una pregunta poderosa? Aquella que te mueve a la acción y aquella que te genera algún cambio. Las preguntas que no son poderosas, las preguntas limitantes, como las creencias de las que va a hablar Gabriel el jueves, son aquellas que generan parálisis y estancamiento. Entonces, si yo estoy un poco como lo que se comentaba ayer en el ejercicio que hizo Elsa al final de la visualización, que yo decía, que por ahí una participante decía que no le iba muy bien con ese tipo de ejercicio de visualizarse a 5 años, 2 años, a 4 años, sencillamente yo le decía, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, céntrate en el presente, ve cómo te ves dentro de un año, y si tú ves que dentro de un año te ves exactamente igual que ahorita, entonces haz el ejercicio al revés, estoy aquí e imagínate que estabas haciendo hace un año atrás. Entonces, si hace un año atrás te sientes que estabas más o menos igual, entonces no estás haciendo los suficientes cambios, no estás teniendo el suficiente crecimiento, porque en nuestro proceso evolutivo se supone que cada día debemos ser, no vamos a decir que mejores, porque el hecho de ser, el hablar de ser mejores necesita un trabajo intencional, nadie mejora por default, o sea, nadie mejora sentado en una silla, el proceso de mejoramiento tiene que ser un proceso intencional y aparte de ser intencional tiene que ser un proceso planificado, ¿ok? Entonces, si no estoy si no estoy viendo una diferencia en mi proyección de hace 5 años y en mi parte retrospectiva de ver qué estaba haciendo yo hace 5 años, si yo no veo una gran diferencia de los últimos 5 años y no me puedo proyectar con grandes diferencias dentro de los próximos 5 años, tengo que revisar qué cambios fundamentales a nivel de estructura tengo que hacer en mi conducta, ¿ok? Y ver qué partes de mi personalidad están tratando de frenarme. En eso puede ser muy valioso los arquetipos. Revisar todos mis arquetipos y tratar de determinar qué arquetipo me está frenando y qué arquetipo me puede ayudar a dar pasos agigantados o pasos que me ayuden a progresar. En función a eso, buscar la manera de controlar o hacer consciente ese arquetipo que no me está ayudando a crecer y buscar aquel arquetipo que pudiera dar impulso a que yo pueda obtener mejores resultados más consistentes y más rápido. ¿Ok? De una manera bastante intencionada. Continuamos. La proyección de la sombra, según mi amigo John, por definición, él decía, hablando un poquito de lo que hablaba ayer Elsa, un arquetipo es un modelo original, ¿ok? Y por original se entiende de que aunque Gabriel y yo podamos tener el arquetipo guerrero con la misma puntuación, Gabriel no es el mismo guerrero que soy yo, ¿ok? Entonces, aunque tengamos el mismo arquetipo, mi modelo de arquetipo guerrero es original, ¿ok? Un ejemplo ideal o un prototipo, un símbolo reconocido por todas las personas. Es decir, aunque Gabriel y yo la gente nos pueda percibir ambos como un guerrero, el tipo de guerrero como lo percibe la gente de Gabriel va a ser distinto a como lo perciben de mi persona. Para John, son las formas que él les da a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. O sea, John dice que estos 12 arquetipos no es algo nuevo que él descubrió haciendo su investigación, sino que se dio cuenta que estos arquetipos han estado presentes a lo largo de la historia, gracias a estudios antropológicos que se asociaron con John, se pudieron dar cuenta de que los 12 arquetipos han estado presentes, por lo menos en la historia escrita, en la historia que se ha podido estudiar a nivel de arqueología, a nivel arqueológico. De alguna manera, son como patrones de conducta que se repiten, que se heredan de generación en generación y están guardados en nuestro inconsciente. Aquí atamos un poco
cuando Freud hablaba de la psicología de las masas y él hablaba de los patrones conductuales compartidos o el yo colectivo, que Freud decía que si usted estudiaba grupos de personas heterogéneas o grupos de personas homogéneas, los resultados generalmente son los mismos. ¿Cómo se puede explicar esto de una manera más fácil? Freud decía, observa los grupos de colegio o los salones de colegio. En todos los salones están los arquetipos. John los llama arquetipos, Freud los llamaba dentro del grupo de lo que es el yo colectivo, la colectivización del yo. Entonces él decía la segmentación del yo o del super yo era sencillamente las personas que se agrupaban por tipo de conducta, los cerebritos, los echadores de broma, los introvertidos, los extrovertidos, los buena nota, los mala nota. Entonces, usted coloca a la gente y automáticamente algo tipo Darwin, la selección natural, hacía que las personas se juntaran dependiendo de, ahorita lo podemos ver desde el punto de vista de John, de los arquetipos, porque generalmente los arquetipos tratan de estar juntos. Si usted suelta 100 personas en un salón, generalmente con el poco tiempo, con el poco interacción, usted se va a ver que los amantes se van a unir, los guerreros se van a unir, los magos se van a unir, entonces se van a hacer las segmentaciones en función a sus patrones de conducta. ¿Okay? Si por definición la sombra es inconsciente, es decir, es toda la cosa que no tenemos presente todo el tiempo, quiere decir que estamos sometidos a ella. Yo les mandé una imagen había al grupo que decía que lo que no, ¿cómo es que lo que no hacemos, bueno, lo vamos a ver más adelante. El arquetipo sombra es el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propio. Es decir, conscientemente rechazamos que tenemos ese rasgo de personalidad. El inconsciente lucha por mostrarse. Es decir, nuestra sombra trata siempre de tomar el control, pero mi ego trata de mantenerlo a raya. La sombra está formada por la energía psíquica reprimida, es decir, nuestra sombra está reprimida esperando el momento oportuno para poder tomar el control, que se proyecta de manera exterior. Es decir, las sombras son esos arranques que a veces vamos y hacemos algo y perdemos el control y decimos, wow, ¿por qué yo hice esto? Bueno, es que tu sombra encontró un espacio abierto y trató de salir, porque en este caso, John decía que la sombra está como en una olla de presión, que en el momentico que se escapa la válvula, sale ese rasgo de personalidad que queremos ocultarle a las personas. La más usual es la que conocemos como luchar por ser bueno, ¿ok? Y es un rasgo social. Todo el mundo quiere ser reconocido como una persona buena, ¿ok? Por eso John decía, prefiero ser un individuo completo que una persona buena. Porque John decía que una persona completa es una persona que ha atravesado su sombra, ha hecho las paces y puede vivir en armonía con lo que realmente es. Cuando tú vives en armonía con lo que realmente eres, ¿ok? Tienes muchísimas más probabilidades de llegar a la plenitud. Tenemos creencias que son sombras, y eso también lo vamos a tocar un poquito cuando veamos las creencias limitantes. Esas creencias sombras que son las que controlan nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros comportamientos. La sombra, vista desde el punto de vista conductual, son todas esas conductas que reprimimos y que no hacemos públicas para que la gente sepa o para que la gente no conozca realmente quiénes son. Pero también existen pensamientos sombras, que son esos pensamientos que nosotros no nos permitimos tener. Y cuando un pensamiento de esos, que en psicología los llaman pensamientos intrusivos, cuando un pensamiento intrusivo toma el poder de nuestro pensamiento consciente, automáticamente emitimos juicio hacia nosotros mismos. Dice, oye, Jimmy, ¿cómo es posible que tú estés pensando eso? ¿Cómo es posible que tú pienses así de Gabriel? Sencillamente es un pensamiento libre que está siendo reprimido, ¿ok? Porque estamos previendo de que ese pensamiento intrusivo se vaya a transformar en el futuro en una conducta. Entonces tenemos conducta sombra y también tenemos pensamientos que son sombra. Quiero hacer una pequeña pausa acá, ¿ok? Porque siento que es mucha información, para preguntarle a nuestra querida gente que está conectada ahorita si tiene alguna duda, comentario, ¿ok? Antes de continuar y también para que su cerebro procese un poquito la información que estamos trabajando. ¿Preguntas? Para no hacerlo democráticamente.
Si no tenemos preguntas, bueno, vamos a continuar entonces. Integrar la propia sombra nos va a permitir convivir con nuestra luz y nuestra oscuridad, y nos va a permitir ser lo que somos. ¿Ok? Estamos destinados para vivir en plenitud, y la plenitud se alcanza con la integridad de nosotros, es decir, con nuestra parte que nos gusta mostrar al público y con aquella parte que, aunque no nos guste mostrar, también somos esa parte, ese yin y ese yang. Y aquí vienen las preguntas. ¿Qué preguntas puedo hacerme para conocer mis sombras? Es aquí donde les pido, por favor, que saquen una hoja, ¿okay? Una hojita, para que empiecen a negociar con su inconsciente y empezamos a sacar esas preguntas que quizás alguna vez se han hecho, pero que no las han hecho de una manera tan consciente. Por ahí tengo un comentario de Yorza. Quería comentar que las sombras normalmente son las que no vemos en nosotros, pero que vemos en el otro. Claro, cuando hablamos de temas de proyección, cuando algo se nos hace figura, es decir, cuando nosotros vemos una conducta de un tercero y es una conducta que realmente no nos afecta de manera directa, pero que nos genera una reacción emocional, es decir, nos mueve. Cuando nosotros vemos una conducta en un tercero y automáticamente nos gusta emitir un juicio o nos incomoda, nos hace sentir incómodo, es el momento de revisar qué tiene que ver eso que estoy viendo conmigo y por qué me genera esta reacción, ¿ok? Es organísmica. Cuando nosotros tenemos una reacción organísmica, es decir, que nuestro cuerpo de manera involuntaria genera una reacción, es el momento de prestar atención de qué es lo que está ocurriendo conmigo. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacerme para conocer mis sombras? Primera pregunta, ¿qué soy capaz de hacer? Y cuando digo que soy capaz de hacer, no estamos hablando de la parte positiva necesariamente, sino de la parte negativa. ¿Hasta dónde creen ustedes que son capaces de llegar? Hay una serie de paradojas, algunas socráticas, que te permiten hacer ese ejercicio de ver hasta dónde soy capaz de llegar. Generalmente son paradojas que tratan la moral, que es lo que es moralmente correcto. Revisemos lo que nosotros tenemos por concepto de moral, que es lo que es moralmente correcto, y hacerme la pregunta de aquellas cosas que nos dijeron nuestros padres que eran moralmente incorrectas, ¿ok? Y preguntarme, ¿seré yo capaz de cometer este acto que me enseñaron mis padres que era un acto inmoral? Por ejemplo, ¿sería capaz de asesinar a una persona? ¿Ok? Son respuestas que no deberíamos hacer así a la ligera, sino sería incapaz de matar a una persona porque se nos va a transformar en una sombra. El tener la capacidad o responder que sí, puedo ser capaz de matar a una persona, no necesariamente quiere decir que tengamos un gen asesino y que seamos unos asesinos en potencia. Es sencillamente saber hasta dónde soy capaz de llegar y hasta dónde puedo yo accionar en determinado caso. ¿Cómo trabajamos nosotros eso? Bueno, una vez que yo me respondo, digo, sí, Jimmy, tú eres capaz de asesinar a una persona, entonces empiezo a pensar qué situación o qué tiene que pasar en el entorno para que yo tenga esa conducta. Entonces vamos trayendo al consciente de aunque es una sombra que no voy a mostrar, porque yo no voy a andar diciendo a todo el mundo, mira, yo soy capaz de matar a alguien, ¿ok? Porque no es cierto a menos que se dé el escenario o se den las condiciones, pero si lo traigo de manera consciente, bueno, Jimmy, yo sería capaz de hacerlo en determinadas circunstancias. Cuando mi vida corre riesgo, cuando la vida de un ser querido corre riesgo, puedo ser capaz de reaccionar y defenderme y terminar con la vida de otro ser humano. Pero es traerlo al consciente. Por ahí tengo algo de Jennifer que dice, ¿tiene que ser acciones tan graves como asesinar o menos graves? Fíjate, Jennifer, hay personas que su sombra puede ser, no sé, hacer el ridículo. Y se cuida tanto en hacer el ridículo que cuando ve una persona que está haciendo el ridículo en un restaurante se siente mal, le molesta, porque resulta que esa es una sombra. ¿Ok? Por sombra, Jennifer, no necesariamente tiene que ser algo como un asesinato, pero las sombras son todas aquellas cosas que te limitan y no te permiten ser plena. Por ejemplo, el caso de las personas que a lo mejor le tienen terror a hacer el ridículo. Si tú tienes terror a hacer el ridículo, entonces sencillamente cada vez que tú ves a una persona haciendo el ridículo libremente, verás un grupo de personas que se están riendo de ver a ese payaso haciendo alguna ridiculez, porque eso no está en su sombra, pero entonces a Jennifer le genera una respuesta organísmica de que se siente incómoda cuando alguien está haciendo el ridículo.
Y entonces, cuando yo tengo esa reacción de algo que no tiene que ver conmigo, entonces es donde yo me pregunto, oye, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Porque el hecho de que Jimmy esté montado en una mesa rascado, quitándose la camisa, a mí me afecta tanto y me da tanta vergüenza si el que está haciendo el ridículo es él. Eso no tiene que ver conmigo. Incluso si es tu hijo o tu esposo, porque tú y tu esposo son dos cosas diferentes. Entonces, si hay una reacción o una conducta de otra persona que te está generando una respuesta organísmica, o sea, una respuesta emocional, tiene que ver con alguna sombra que no quieres reconocer. ¿Okay? Y Belice me dice, hay gente que se cae en la calle y quiere irse del país. Sí. Iba a decir un comentario y Belice, mejor te lo comento por privado. ¿Qué cosas hacen que pierda el control? ¿Qué cosas hacen que yo pierda el control? Me meto en situaciones. ¿Cuál fue la última vez que ocurrió algo en mi entorno y yo sencillamente perdí el control? ¿Ok? Empiezo a explorar las situaciones pasadas por las cuales he vivido y que me han generado una respuesta involuntaria. ¿Ok? ¿Y cómo fue esa respuesta involuntaria? Tratar de llevar al consciente qué ocurrió en mí que hice o que tuve esa respuesta de manera quizás desproporcionada. ¿Qué cosas pienso y nunca hago? A veces traemos cosas al consciente, algo tan sencillo como que, wow, tengo que hablar con José Agustín y le voy a decir 4 cosas. Y resulta que cuando veo a José Agustín lo saludo y no le digo nada. ¿Qué está pasando en mí? ¿Okay? ¿Qué me está limitando a no decir lo que siento? Y aquí tenemos que traer algo al consciente, que una vez que nosotros vencemos una sombra o una limitación, por ejemplo, oye, cada vez que pienso en decirle algo, ahí tengo una participante, se llama Yamile, oye, cada vez que pienso en decirle algo a Yamile y la veo, oye, no le digo nada. Entonces empiezo a trabajar el qué está pasando en mí que no soy capaz de decirle de manera asertiva a esta persona lo que siento, y sencillamente el día que lo hago, entonces se me va la mano. Entonces empiezo a tener una incontinencia verbal y todo lo que digo así, no tengo ningún tipo de filtro, entonces todo lo que pienso y siento lo digo. Entonces empezamos a buscar el equilibrio, porque muchas veces nos vamos de un extremo a otro. En los arquetipos, en lo que Jung llama la sombra, siempre se trabaja a nivel de dualidades, ¿ok? Siempre tenemos un lado claro tiene su lado oscuro muy extremo, y Jung lo que dice es que atravesar la sombra es tratar de buscar ese punto medio en el cual seamos conscientes de esa conducta y la tengamos controlada. Y controlada no es lo mismo que reprimida. Controlada es tenerla en el consciente y saber en qué momento se puede activar esa determinada conducta. Gabriel Osorio nos está diciendo, los paradigmas y nuestras creencias responden parte de estas preguntas. Totalmente cierto. Tenemos que ser conscientes de nuestros paradigmas, porque los paradigmas son ese mapa que nosotros usamos para comportarnos con un tercero. Entonces, es muy importante tener consciente de nuestros mapas y nuestros paradigmas. Gracias, Gabriel. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo pienso antes de hacer las cosas? Es decir, entre el pensamiento y la acción, ¿qué espacio de tiempo tengo? Hay cosas que ameritan pensarlas muy bien antes de hacerlas, pero hay otras cosas tontas que las pienso y las puedo hacer de manera inmediata porque no tiene mayor consecuencia. Entonces, tengo inercia paradigmática, es decir, cada vez que pienso y tengo que hacer algo, empiezo a buscar la excusa del perfeccionismo, la excusa de que me falta, la excusa de que no estoy preparado, la excusa de que mejor me espero, la excusa de que, y si pierdo, y si esto no sale mal, y qué dirá el vecino, y qué dirá el otro, ¿ok? ¿Qué, qué preguntas nacen, ¿ok? Y que hacen que no hay acciones, ¿ok? O la excusa de buscar la aprobación de los demás, dice Gabriel, totalmente. Jennifer, ¿cómo se soluciona esa pregunta? ¿Cuál de las que he hecho, Jennifer? La última, ¿cuánto pienso antes de hacer ciertas cosas? ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, depende, Jennifer, de la acción y de la opción que tengas, ¿ok? Acuérdate que las conductas también tienen un margen temporal, ¿ok? Si yo necesito hacerle un reclamo a Gabriel, ¿ok? Ese reclamo tiene un tiempo oportuno, ¿ok? Si yo paso el tiempo oportuno, ya no vale la pena hacer el reclamo. Entonces, muchas veces cuando estoy pensando en hacer algo, dentro de lo que estoy pensando en hacer, tengo que pensar, ok, ¿cuál es el tiempo oportuno? ¿Cuál es el tiempo límite que tengo
para yo poder dar respuesta a esto que estoy pensando o accionar esto que estoy pensando en este momento. ¿Ok? Entonces es importante saber que cada acción también tiene una temporalidad importante. ¿Qué tanto me importa el qué dirán? Eso tiene que ver con lo que dice Gabriel de buscar la aprobación. Generalmente cuando yo no hago algo pensando en qué iba a decir Gabriel, es porque la acción que quiero ejecutar, de alguna manera quiero que Gabriel me la apruebe. Y entonces es cuando me empiezo a preguntar, ¿por qué necesito la aprobación de Gabriel? ¿Qué pasa si Gabriel no me aprueba? Generalmente cuando yo pregunto, ¿qué pasa si pasa tal cosa? ¿O qué pasa si pasa esto? Generalmente la respuesta debería ser nada. Si yo hago algo y Gabriel no me lo aprueba, no pasa nada. Yo sigo viviendo tranquilo. ¿Ok? Entonces tengo que estar consciente de que la aprobación que yo necesito es la aprobación de que eso está a favor, ¿ok? O que está alineado con mis principios y mis valores. Si yo considero que la acción que voy a ejecutar es la correcta, puedo estar equivocado. Pero en el momento que yo tomo la decisión y ejecuto, es una buena respuesta. ¿Ok? Solo que quizás al momento que la ejecute, tiempo después, pasa a ser una mala decisión. Pero en el momento que yo tomé la decisión con la información que tenía en ese momento, era una buena decisión. Lilia, bienvenida, Lilia. Dice, hasta para dar feedback positivo hay un momento oportuno. Tanto el positivo como el negativo, y el negativo se vence primero. ¿Ok? Cuando nosotros damos feedback, siempre empezamos diciendo algo positivo a la persona en caso de que vayamos a dar un feedback que pueda ser asumido como negativo. En el caso del feedback positivo, ¿ok? El preámbulo sería un feedback neutro, ¿ok? Es decir, apoyado en datos, apoyado en cosas que son, como serían en gestar, en lo que es obvio. Y después de que hablar de lo que es obvio, doy el feedback positivo. Si el feedback que voy a dar es negativo, comienzo con algo positivo de la persona, algo que refuerce de que tiene que ver con su conducta y no con la persona, para poder dar el feedback a la persona. José Agustín dice, en un tiempo que no se detiene, es difícil saber qué tiempo es el oportuno. Eso ahí sí tienes que, José Agustín, ahí sí tienes que usar tu instinto y saber cuál es el momento oportuno. Fíjense, en cuanto al momento oportuno, el liderazgo, el líder no espera el momento oportuno, el líder crea el momento oportuno. Entonces, cuando usted tiene una conversación difícil, usted puede prever el cual generemos un impacto menor, ¿ok? De insatisfacción en la persona que va a recibir la queja, el reclamo o el feedback negativo. ¿Ok? Entonces, a veces el tiempo oportuno lo tenemos que crear nosotros. Si nos sentamos de brazos cruzados, espera que sea el momento oportuno para decirle a José Agustín tal cosa, generalmente ese momento oportuno nunca llega. Que es el caso cuando las personas se enteran de algo que nosotros sabíamos y después nos reclaman, oye, es que no conseguí el momento oportuno para decir. El momento oportuno, señores, cuando la cosa es muy difícil, hay que crearlo, hay que crear el ambiente. Bueno, José Agustín, vamos a tomarnos un café tal día, tal lado, si yo sé que a ti te gusta el café marrón en carbón, te llevo a carbón, o sea, busco una manera de generarte un ambiente lo más cómodo posible, comienzo con la parte positiva, te hago un preámbulo donde quede claro de que sigo apreciándote como ser humano, como persona, como amigo, pero tengo que hacerte un reclamo en función de una conducta que tuviste en un determinado momento. ¿Ok? Entonces, es una manera bastante formal de generar el momento oportuno. Y como dice Gabriel, es importantísimo que cuando se va a dar feedback, no importa que sea positivo o negativo, hay que pedirle permiso a la persona. ¿Ok? Y de manera abierta. A Gabriel, ¿aceptas que te dé un feedback? ¿Ok? Entonces, si la persona te dice, sí, estoy abierto a recibir un feedback, positivo o negativo, sencillamente se lo da. ¿Ok? Por ahí Lilia dice, el momento oportuno tiene que ver con los objetivos que se quieren lograr, la acción o el cambio que queremos generar o mantener. Totalmente cierto. ¿Okay? Por eso también le decía a Jennifer más arriba, ¿cómo medir el tiempo? Bueno, va a depender del impacto que tú crees que eso va a generar. Si hablamos en términos organizacionales y el impacto es muy fuerte, pues tenemos que acelerar los tiempos. ¿Ok? Porque a veces una buena decisión tomada en el tiempo inoportuno se transforma en una pésima decisión. Me juzgo cuando un pensamiento invade mi mente, cuando hablamos de los pensamientos intrusivos, cuando sencillamente se nos viene una imagen en la mente, o una pregunta, o un comentario, o un juicio, ¿cuál es mi respuesta? ¿Okay? Fíjense que la libertad comienza con el pensamiento. Si nosotros no somos libres de pensar lo que queremos, sencillamente no estamos siendo libres. ¿Okay? La libertad no tiene que ver con el entorno, la libertad tiene que ver con nosotros de la piel hacia adentro.
¿ok? Si yo no me siento libre de pensar, si yo no me siento libre de expresarme, si yo me siento mal con una persona y no puedo decirle, porque es que si le digo se va a sentir mal, mi responsabilidad es conmigo, mi responsabilidad es con sentirme bien. Obviamente, tenemos que buscar la manera de ser asertivo. Y el hecho de que yo me quiera sentir bien y decirle algo a Gabriel, primero, dándole el feedback, le pido permiso, y segundo, cuando le voy a dar el feedback, tengo que tener cuidado de ser impecables con mis palabras, como diría el doctor Miguel Ruiz, y utilizar unas palabras que sean consonas con el mensaje que quiero transmitir, que es de mejor hacia Gabriel, o de no perder la relación, o de que nuestra relación se mantenga en los mejores términos posibles. ¿Ok? ¿Qué debo hacer cuando mi sombra comienza a salir? Es decir, cuando traemos al consciente o cuando una de nuestras sombras se hace consciente, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que confrontarlas, es decir, confrontarlas significa aceptarlas, hacer las paces. De hecho, hay un ejercicio en gestal, que es que cuando sale esa sombra, sentarla en una silla imaginaria al lado de nosotros y conversar con esa sombra, ¿ok? Decirle, te reconozco, sé que eres parte de mí, eres una parte importante, ¿ok? Pero es necesario que estés bajo control, ¿ok? Y el control lo tengo yo de manera consciente. Entonces empezamos a ser conscientes de aquellas cosas que somos capaces de hacer y por el simple hecho de que seamos capaces de hacerlas no quiere decir que las tengamos que hacer, ¿ok? Segundo, tenemos que negociar con ella, es decir, tenemos que darle el espacio, ¿okay?, de importancia que tiene y decirle, yo sé que eventualmente tú vas a tener que tomar el control, solo te pido que tomes el control por el momento necesario y con la intensidad adecuada. ¿Ok? Y empezamos ese proceso de negociación con nuestra sombra. Y tenemos que reapropiarnos de ella. Es decir, en un nivel superior, yo soy consciente de mi sombra, sé que está ahí presente y la puedo usar de manera consciente cuando sea necesario. Un caso muy sencillo para que Jennifer no se me asuste, puede ser el tener mal carácter. Hay personas que tienen un mal carácter que explosivo y es su sombra, porque tratan de tenerlo todo el tiempo amarrado, y entonces resulta que cuando nos hacen molestar o cuando algo en el entorno nos hace figura y sencillamente explotamos, entonces vienen los ataques de ira. Entonces, sencillamente es tener el consciente de que tengo esa sombra y que si yo no le doy ese espacio para que él libere y para que él salga y para que él de vez en cuando tome el control y de vez en cuando, como dice por ahí una de mis clientes de coaching, se peótica de vez en cuando, ¿ok? Es dejar fluir esa sombra, pero de una manera controlada, porque es una parte de nosotros, ¿ok? No podemos destruir nuestras sombras, porque sencillamente nuestra sombra es parte de nosotros. ¿Ok? No podemos agarrar sencillamente una espátula y sacarme la parte mala y no, nada más voy a dejar la parte bonita. Somos un todo indivisible. ¿Ok? ¿Se acuerdan o conocen esta novela llamada El retrato de Dorian Gray? Bueno, el retrato de Dorian Gray, así como la primera figura que mostré, que era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, era sencillamente ese control o esa sombra contenida que una vez que la sombra toma el control de manera incontrolada, pues se apropia de nosotros y entonces es muy difícil volver a tomar el control de nuestra parte clara o de nuestra parte visible o de nuestra parte consciente. Fíjense ustedes que cuando Dorian Gray tiene un ataque y baja al sótano y ve el cuadro de él todo horrible y todo lo que él sentía, su primera reacción fue agarrar un cuchillo y destruir el cuadro. Y cuando destruye el cuadro, él muere. ¿Ok? Entonces, es precisamente eso, es tener conciencia de que es una parte de nosotros y así no nos guste, tenemos que hacer las paces, traerla al consciente, negociar con ella para poder decir que nos conocemos cada día un poquito más. ¿Ok? Fíjense que por ahí dice Vanessa lo que le pasa a Hall también. Bueno, ya el que no vio la última de los Avengers, ya no ya están permitidos todos los spoilers. Algo fenomenal que pasa en Endgame, es precisamente que vemos un Hall distinto, vemos un Hall intermedio, o sea, vemos un Hall verde claro, que es sencillamente la integración entre Bruce Banner y Hall. ¿Okay? Entonces, es ese equilibrio de la dualidad, ¿okay? Porque Bruce Banner tenía su sombra, que era Hall,
y que cuando él perdía el control lo tomaba Hall, ¿ok? Y entonces era algo descontrolado. Entonces, en esta última entrega de la película se ve un Hall intermedio, no tan grande y un verde clarito, que hace referencia a que hizo las paces, y él de hecho lo dice, que de manera consciente él hizo las paces con Hall y se dio cuenta que Hall tiene una parte muy valiosa, que es su fortaleza y sus ganas y su energía y sus ganas de que haya equidad y justicia. Claro, la equidad y la justicia de Hall era a los carajazos, era totalmente descontrolado porque provenía de la ira. Entonces, canalizar, ok, vamos a utilizar tu fuerza y vamos a utilizar todo lo bueno que tienes tu Hall, porque Hall así verde, feo y loco, tiene su parte positiva, y yo, Bruce Banner, que soy la parte consciente, que soy la parte que puedo controlar las cosas, tomaré el control para usar las partes positivas de ti como mi sombra. Por ahí dice Lilia, recordemos las presuposiciones de la PNL que dicen, toda conducta tiene una intención positiva y toda conducta es útil y válida en un momento y contexto apropiado. Totalmente cierto, esas dos presuposiciones son sumamente valiosas, donde decimos que conducta y persona son cosas separadas, son cosas distintas. La paz, la felicidad y el bienestar están del otro lado de la sombra. John dice que la plenitud se alcanza única y exclusivamente cuando somos capaces de caminar por nuestra sombra de manera tranquila, ¿ok? Y pasar al otro lado. Bueno, mis queridos líderes, hemos concluido por lo menos la parte teórica de esta sesión de Explorando tu Yo Interior. Abrimos los micrófonos, por favor, para que hagan todas las preguntas que a bien tengan. Es un tema bastante profundo, es un tema bastante importante para el desarrollo del liderazgo. Cuando nosotros trabajamos liderazgo en liderativo, lo hacemos desde el carácter del líder. Y si estamos trabajando desde el carácter del líder, una manera de trabajar el carácter es conociéndose mejor a sí mismo y haciendo una exploración profunda de hasta dónde somos capaces de llegar nosotros como líderes, porque vamos a dirigir personas. Así que, líderes, aprovechen. Estamos aquí. Hoy está todo el equipo, está Gabriel, está Ligia, está Elsa, estoy yo. Así que aprovechen que estamos los cuatro para que hagan todas las preguntas que quieren. Es un tema bastante interesante, es un tema bastante denso. Así que aprovechen de hacer todas las preguntas que quieran hacer. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bien, bien. Jimmy, Cuéntame. yo veo a mi sombra como parte de un alter ego. Puede definirse como un alter ego, dependiendo de la fuerza que tenga la sombra y qué tan seguida sale sin tu control. Puede determinarse a nivel conductual como un alter ego. Incluso no es una. Puede ser gris oscura, gris intermedia, gris clarita, blanco, negro. Depende de la situación. Simplemente sé quién en ese momento es más conveniente para asumir la responsabilidad de ese momento. Okay. En ese caso que tú estás comentando, Alicia, John lo llamaba las subpersonalidades, ¿ok? Que son personalidades que se vierten de una personalidad principal, ¿ok? Y que dan soporte a la personalidad primaria o la personalidad fuerte, ¿ok? Okay. Cuando hablamos de alter ego, acuérdense que cuando es más de un alter ego, son personalidades múltiples y no tiene nada que ver con sombra, tiene que ver con algún tipo de desorden o trastorno de personalidad múltiple. ¿Ok? Ya se considera como un trastorno. Ok, gracias. Entonces es un asunto de concepto. Es un asunto de concepto. Fíjate que muchas veces nosotros lo podemos utilizar, tú que eres conferencista, a nivel de personajes, ¿ok? La interpretación de personajes como Tal una, cual. como una, como una herramienta de comunicación, no tiene nada que ver con personalidad y no tiene nada que ver con alter ego. Es sencillamente que lo usan mucho los vendedores. Tú ves vendedores que dependiendo del cliente se comportan de una manera distinta y eso es un personaje, eso es lo que en psicología se llama la caracterización de un yo. ¿Ok? Yo sé que en este cliente le gusta el echador de broma, entonces tiene más que ver con activar arquetipos, si supieras. ¿Ok? Entonces, cuando tú activas arquetipos, no tiene que ver directamente con tu personalidad. ¿Ok? Porque son rasgos conductuales que puedes variar de manera consciente. Sí, tal cual. Es una actuación. Yo me pongo en la piel de la locutora o me pongo en la piel de la conferencista o me pongo en la piel de la que yo siento que puede resolver la situación de la forma más armoniosa posible. Okay.
Parece bien. Por ahí Jennifer me dice, ¿quién te dice que mejoras a nivel personal? En lo laboral siempre estás recibiendo feedback, pero en lo personal, ¿quién tiene la verdad de mí? O decir que avanzo o no avanzo. Vete en el espejo y vas a conseguir la respuesta. ¿Ok? ¿Quién te dice que mejoras a nivel personal? Tú, cada vez que te sientes mejor, cada vez que te sientes más plena, cada vez que te sientes, voy a hacer una frase, la frase favorita de Vanessa, cada vez que te sientes empoderada, cada vez que sientes que tienes control, que tienes control de tu vida, cada vez que te das tú misma, como decía, ahí estoy viendo a Gabriel que se está dando la palmadita, cada vez que tú haces algo y sientes la satisfacción y no necesitas que un tercero te diga, oye Jennifer, qué bien lo estás haciendo. Sencillamente tú tienes la conciencia de que lo estás haciendo bien, que estás dando tu mejor esfuerzo y puedes o no equivocarte. Eso no importa. Y siempre le hemos dicho a la gente, en el laboratorio le decimos a la persona, vamos a usar un término francés que se llama, ustedes vienen aquí a cagarla y a cagarla en grande. ¿Ok? Porque de esos errores es que usted aprende. Entonces estamos generando un espacio seguro para que usted se sienta en un espacio donde puede cometer errores y de ese error vamos a aprender todos. Entonces nos haces un gran favor cada vez que en el laboratorio cometes un error porque del error que yo veo que cometen inclusive los mismos instructores, todos aprendemos. Entonces, Jennifer, la única persona que puede validar que estás creciendo eres tú mismo, haciendo el ejercicio que te propuso ayer Elsa. Es ver qué es Jennifer hoy, qué fue Jennifer hace 5 años y qué quiere ser Jennifer dentro de 5 años. Esa diferencia, ese gap que tú ves, mientras más grande sea el gap que tú estás viendo de un espacio temporal a otro, quiere decir que estás mejorando. ¿Ok? Pero esa medida la haces tú, Jennifer. No necesitas de alguien, porque inclusive el hecho de que alguien te valide te puede frenar. ¿Ok? Porque si tú crees que estás avanzando 100 y viene Gabriel que te tiene que dar y dice, no, vale, has avanzado 1000, entonces te distorsiona tu concepto de tu avance y enseguida le bajas 2 porque 1000 es mucho. O no te tienes que esforzar tanto porque es que haces una tontería y viene Gabriel y te hace una fiesta. El caso de los padres que sobre reconocen a los hijos, que el hijo viene y pasa de cinta blanca sin camarilla y le compra un carro. Entonces el chamo cree bueno, que con ese pequeño paso me dieron esto, entonces imagínate, estamos distorsionando también la percepción de la persona. Por eso que es importante, es un proceso bastante difícil, pero el reconocimiento primario lo tengo que obtener yo. Cada vez que alguien me reconoce, pues yo sencillamente se lo agradezco. Y tener yo también la conciencia de que cuando me reconocen algo brutal, así con bombos y platillos, y tú consideras que eso no es un logro de verdad como que me lo celebren a mí, se agradece, pero yo estoy consciente de que lo que yo hice no amerita una premiación tan grande. ¿Ok? De igual manera, si tú lo que hiciste en la empresa fue algo muy grande y tu reconocimiento fue pequeño de la empresa, entonces tú te das el diferencial de reconocimiento. Dices, wow, me lo reconocieron, pero yo me merecía más. Y necesariamente no tienes que reclamarlo. Con el simple hecho de que tú, Jennifer, te sientas consciente de que, bueno, me dieron un mes de bono y resulta que por lo que habían dicho yo calculé que eran 3 meses y de verdad tengo la conciencia de que deberían ser 3 meses, yo me lo autorreconozco y digo, bueno, Jimmy, esto, Jennifer, valía 3 meses y te lo reconocieron un mes, no importa. Te están dando un reconocimiento, pero tú sabes que vales más. ¿Ok? Jennifer me vuelve a preguntar aquí, gracias, ¿cómo hago para no autoengañarme? Porque nadie quiere sentir que no avanza. Poniéndote metas en blanco y negro, que en coaching, como sabe Gabriel y aquí los coaches que estamos aquí conectados, por eso es que es importante establecer planes y establecer metas, porque en las metas, cuando tú estás haciendo un plan grande con escalones y metas, cada vez que tú agarras o llegas a una meta, te haces un reconocimiento porque sabía que ibas a llegar ahí. Entonces, cuando tú lo haces en blanco y negro y cuando tú haces utilizando cualquiera de las herramientas para hacer planes, ¿ok? Tú haces tu planificación, tienes tus etapas donde tú vas a hacer los puntos de control de ese plan y sencillamente no hay manera de que te engañes porque si tú dices que son 10 pasos y das el paso 1 y das el paso 2 y das el paso 3, pues sencillamente te vas a ir dando cuenta de que estás obteniendo los resultados que tú deseas, sin ningún tipo de engaño. Si tú dices que vas a aumentar la producción en un 20%, en 10 meses, 2% mensual, y el primer mes llegas a 1, sabes que te faltó 1. Entonces ya el mes 2 tienes que, en vez de ser 2, es 3 para poder recuperar el 1 que no hiciste este mes. Y si en el tercer mes hace 5, entonces tú puedes decir, ay, aumenté 3 puntos más de lo que yo esperaba. ¿Ok? Pero sí hay manera de que tú puedas medir tu progreso. Por lo menos a nivel profesional. Si tú, Jennifer, dices, mira, faltan 6 meses para la evaluación y yo de coordinadora quiero pasar a subgerente.
y tengo que dar estos pasos. Mira, tengo que estudiar, mejorar en el inglés, tengo que empezar a tener un diplomado en esto, tengo que hacer un poquito más de horas extras para poner al día mi trabajo, tengo que mejorar en la redacción de los informes, y vas haciendo todos los pasos que necesitas para alcanzar el objetivo. Una vez que alcances el objetivo, estás claro que estás alcanzando lo que deseas. Y Belice dice, activación de arquetipos, ¿es la respuesta a esas conductas que debo asumir en determinadas circunstancias y situaciones? Sí, es tener conciencia de lo que necesito dependiendo de cada condición o lo que se me esté presentando. Y cuando trabajamos en equipo es tener la conciencia de mi arquetipo y de cómo funcionan mis arquetipos dentro del equipo y cuáles son los arquetipos de mi equipo de trabajo y cómo esos arquetipos también me ayudan a alcanzar objetivos o los objetivos organizacionales. ¿Alguien más por ahí? Aló. Aló. Buenas noches, José Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches, Jimmy, ¿cómo están todos? ¿Todo bien por aquí? Bueno, ya escuché por ahí que me debes un café en carbón. No, eso fue un ejemplo. Eso fue un ejemplo. Un ejemplo nada más, también vale. Sí, no, fue suposición. Fue una suposición, realmente. Bueno. Aunque no me costaría nada realmente. Sí, Tomar vale. un café contigo en carbón no es tampoco un sacrificio así que digan, El tomar café no está en mi sombra. No, para nada, al contrario. Para nada. Cuéntame, José Agustín. Yo creo que, bueno, no creo que no es pregunta, sino un comentario, ¿no? Yo creo que este tema es como tú dijiste hace rato, que es muy, pero muy extenso. Sí. Y asimilarlo en un webinar de 1 hora, yo creo que es misión imposible. Totalmente. Por más que queramos hacerlo. Inclusive, hablando de las sombras, ¿Sí? hay un famoso mito, el mito de Platón, si lo habrás escuchado. Hay muchos mitos de Platón. ¿Cuál? El mito de Platón de las cavernas de Platón. No, claro, la paradoja de la caverna. Que de hecho fue la que trabajamos en la segunda edición de laboratorio. Exactamente. Donde dice que la persona, a medida que se va acercando a la luz, se va sorprendiendo de lo que está consiguiendo. Pero cuando regresa a buscarse o a buscar a otro para poder ayudarlo, se encuentra que inclusive tiene miedo de volver a la luz. Okay. Porque se están encontrando consigo mismo y con lo que él mismo o lo que él ya conoce de sí y de su entorno. Y a veces por tener ese famoso miedo es que se reprime y se aleja de todo su entorno como tal. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Inclusive, hay otro autor que se llama René Guénon, que él dice que muchas personas están acostumbradas a ver que nosotros estamos parados en la oscuridad y vamos siempre hacia la luz. Él dice más bien, desde el punto de vista iniciático, de que nosotros estamos parados es en la luz y siempre estamos viendo hacia la oscuridad. Okay. Porque la única forma de que nosotros podamos aprender a ver la luz es que aprendamos a ver dentro de nosotros mismos. Porque a través, como tú dijiste hace rato, de ese dualismo, la dualidad, de que existe el blanco y negro, la única forma que el negro existe es porque el blanco le da validez a su existencia y viceversa. Entonces, a través de que nosotros nos conozcamos, y por eso es tan difícil conocerse uno mismo, él dice de que nosotros siempre estamos parados en la luz y vemos hacia la oscuridad. Y cuando empezamos a conocernos, que como se dice, duramos toda nuestra vida para intentar conocernos un poco nosotros, es que empezamos a ver la cosa más clara y empezamos a hacer, como dijeron muchas personas ahí del chat, a valorarnos, a autoevaluarnos e inclusive a aceptarnos como somos cada uno de nosotros y ahí disipando cada uno de las sombras, porque ya nos vemos hacia afuera, o ya no vemos el reconocimiento externo, sino estamos bien reconociéndonos y aceptándonos en qué forma nosotros podemos mejorarnos y apoyarnos nosotros mismos a quién debemos hacer para mantenernos viendo hacia la luz, no hacia la oscuridad, que estamos buscando siempre de una vista, esa famosa vista exotérica, que es hacia afuera, es totalmente para que todo el mundo nos conozca. Pero nos olvidamos de ese punto de vista esotérico, que es el que más nos interesa a nosotros, que es que nosotros tenemos que plasmar o hacer como dice
que nuestra esencia pueda brotar y explicar por sí sola que la luz es la que vive dentro de cada uno de nosotros. Ese es mi pequeño comentario. Totalmente. Y eso que está diciendo José Agustín, de que para validar la luz tiene que estar el oscuro, para validar el blanco tiene que estar el negro, a nivel conductor pasa lo mismo y por eso tenemos la sombra. Porque si la sombra no existiera, sería muy difícil definir qué es la conducta. ¿Okay? Porque la conducta se define a través de los rasgos de personalidad y los rasgos de personalidad tienen que tener sus extremos, ¿okay? Para poder decir que tenemos o no tenemos una determinada conducta. ¿Ok? Entonces, muy bueno el comentario. Inclusive hay otro, el mismo, bueno, él dice que a medida que nosotros podamos conocernos o vernos a nosotros mismos, ¿va? O la famosa teoría que tú y yo hemos hablado mucho del famoso vitriol. Ajá. Él dice que el ser humano o el yo como tal aprende a ver en la oscuridad, inclusive con los ojos cerrados. Es el momento crucial cuando llegamos, como dice, cerramos el círculo o el alfa y el omega se juntan para llegar a la perfección, a la perfección eterna del ser humano como tal. Y de ahí a lo que se refiere eso a lo que ves cuando uno ve eso, o sea, cuando tiene los ojos cerrados, tiene que ver con lo que dice el escritor del Principito. Lo verdaderamente importante no se ve con la vista. Exactamente. ¿Ok? Entonces, para poder ver las cosas verdaderamente importantes, tenemos que ver hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, esa vista hacia adentro es la que nos duele tanto, porque para esos procesos de transformación tenemos que ver cosas con lo que sabemos conscientemente que no estamos preparados. Entonces, al yo saber que no estoy preparado ahorita y que la preparación va a venir a medida que me vaya ahondando, ¿ok? Es como nadar. La gente le da miedo meterse a la piscina porque no sabe nadar. Pero para nadar no puedes aprender nadando en un pupitre. Tienes que lanzarte al agua, pasar el miedo, el susto de poder ahogarte y empezar a dar golpecitos en el agua hasta que logras flotar y después empiezas a nadar. Lo mismo ocurre con la sombra y con el conocimiento interno. O sea, no hay manera de conocerte por WhatsApp. O sea, tú tienes que irte a un trabajo de internalizar y de destruirte desde adentro y empezar a reconstruirte. Y empezar a ver qué es lo que realmente hay y qué puedo hacer con eso que tengo. Lo que les decía al principio cuando les explicaba en el resumen de los arquetipos que explicó ayer Elsa. Ningún arquetipo es bueno o malo. Lo que tengo que saber es que eso es lo que tengo y si mi arquetipo es guerrero, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con este arquetipo? ¿Cuáles son mis talentos? Y de los talentos que tengo, ¿qué habilidades tengo que desarrollar para fortalecer los talentos que tengan que ver con un arquetipo guerrero? Y lo que tengo que hacer como líder es darle el mejor uso posible a las herramientas que tengo. Sin decir no me gusta ser amante, no me gusta ser mago, no me gusta... No puedes hacer nada con lo que tienes. O sea, tienes que ver qué haces con eso. Porque quejarte y decir, oye, yo quisiera ser más guerrero, yo lo que soy es amante. Y como soy amante, vamos a un término coloquial aquí en Venezuela, como tengo el arquetipo amante muy alto, la gente me jode. Ah, bueno, entonces, ¿de qué manera busco yo que dentro de mi círculo íntimo hayan más guerreros que me protejan para que el entorno no me joda? Así de sencillo. Entonces, es jugar a manera estratégica, porque la vida también es estrategia. ¿Okay? La vida es estrategia en la medida en que yo vea la vida como una estrategia, como un juego que deseo ganar, y si yo quiero dejar un legado importante, tengo que asumir riesgos muy grandes, y son riesgos que no puedo asumir yo solo. Entonces, todos aquellos arquetipos que yo no domino, tengo que rodearme de gente que tenga esos arquetipos, y hay cosas que yo no soy bueno, que yo no tengo talento para ciertas cosas, y tengo que buscarme gente que sea buena en esos talentos. Pero todo eso es un trabajo que se hace desde el consciente. Es un trabajo que tengo que tenerlo consciente, trabajarlo desde la sombra, traerlo al consciente y trabajarlo y hacer de eso una ventaja, no una desventaja. ¿Ok? Por eso dice que la sombra que te estás haciendo el loco, si te sigues haciendo loco va a llegar un momento que te va a atrapar. Entonces mi responsabilidad como líder es no permitir que la sombra me atrape, sino hacer las paces con tiempo con la sombra y tratar de que trabaje a nuestro favor. Muchas gracias, José Agustín. ¿Alguien más? Sí. Aló, por ahí escuché a alguien. Vanessa dice, a veces las distracciones son tan grandes que si uno no se hace consciente, se deja arrastrar y se olvida de autorrealizarse. Totalmente. Los saboteadores a veces se disfrazan de amigos, a veces se disfrazan de oportunidades. Por eso es que es importante, líderes, eso que dijimos en oportunidades. El líder sabe aprovechar las oportunidades, pero es mejor construir tu oportunidad.
porque si la oportunidad la construyes tú desde tu sentido, esa oportunidad está blindada de que es la oportunidad que tú necesitas. Porque muchas veces algo se nos presenta como una gran oportunidad, agarramos esa oportunidad y resulta que era algo disfrazado. Y cuando ya tomamos esa oportunidad, ya nos embarcamos en un juego malévolo ahí, en una carrera de ratas que no nos sirve. Eso le pasa mucho a la gente que está emprendiendo. La gente que quiere emprender algo grande, algo que va a ser monumentalmente bueno en unos años, siempre se le atraviesa el trabajo de su sueño. Siempre viene alguien a ofrecerle el trabajo que hace 5 años hubiese sido el trabajo maravilloso. Y te hacen dudar, y te hacen decir, wow, este era el trabajo que yo quería hace 5 años y se me está presentando ahorita que ya renuncié al otro trabajo que no me gustaba y que ya hice el primer plano, ya hice el documento de mi propia empresa, pero es que imagínate, hace 5 años, entonces me confundo. Si no tengo la claridad en la visión, vienen estos distractores, Vanessa, y te juegan en contra. Bueno, antes que se me olvide, ahorita que ya por acá terminamos, nuestro amigo Gabriel está cumpliendo años, ¿ok? Así que todos aquellos que tengan en su casa alguna bebida o tengan un dulce, una torta, desde sus espacios, vamos a brindar con Gabriel, a decirle feliz cumpleaños, ¿ok? Gracias, Gabriel, nuevamente desde Venezuela por todo el apoyo que nos estás brindando, bueno, y llegará el momento que celebremos en vivo y directo. Vamos a ir anotando todas las celebraciones que tenemos pendientes para cuando te toque regresar a Venezuela o me toque visitarte en Ecuador. Tenemos que hacer esas fiestas patronales y agarrar y mira, esta es la lista de todo lo que tenemos que celebrar, Gabriel, vamos uno por uno, ¿ok? Así que, bueno, mis líderes, finalizado por hoy, el día de mañana tenemos la sesión con Ligia. Mañana les toca a ustedes con Ligia hablar sobre la psicología positiva. Y jueves y viernes tenemos cierre con broche de oro con Gabriel Osorio, hablando sobre creencias limitantes y hablando sobre auto-coaching, que eso va a ser lo que va a terminar de engranar todo esto que hemos venido trabajando en esta semana y media. Si tienen algún otro comentario, lo podemos hacer. Si no, mis líderes, muchísimas gracias por su tiempo tan valioso en este prime time. Y bueno, si no tenemos más comentarios, Gabriel, micrófono abierto para que te despidas aquí de tu público y de tus invitados a esta fiesta online. Lo hubiésemos anunciado, Gabriel, temprano en el grupo para que cada quien tuviera su traguito y pudiéramos hacer un brindis de distancia. Claro. O cantarte cumpleaños como se le canta al comandante aquí con una foto, aquí de distancia. Eso es para vos. Eso es para vos. Cada que cumpla un quesito aquí cantándote cumpleaños. Listo. Pero bueno, no, excelente. Gracias a todos por sus buenos deseos el día de hoy, en mi cumpleaños. Hoy cumplió año la sombra mía también, entonces bueno, también tengo que... es doble. Es doble, claro. Claro. Como tú muy bien dijiste, no podemos ocultar esa sombra, entonces no solamente cumpleaños yo, sino la sombra también que está en mí y está en cada uno de ustedes. Entonces... No sé, pero yo siento, Gabriel, que tu sombra es como color petróleo. Es así, bien negra, así, bien densa. La mía es clarito, La mía es gris clarito. La mía es gris clarito. Así es, y he ido aprendiendo cómo la... Yo ando con mi sombra para arriba y para abago. Sí, y la dejo que salgan libremente y coño, claro. Vamos a hacer tal cosa, dale tú que tengo flojera. Okay, y a veces es estratégico tener las sombras a mano. Sí, así es. Bueno, excelente, entonces gracias a todos, excelente ponencia Jimmy hoy en la noche. Como les decía José, probablemente no, hay que tener más horas para poder asimilar todo. Tocar estos temas que son tan extensos, pero es parte de la contribución que estamos teniendo en este webinar que, conversando temprano tú y yo, era de 2 días y se convirtió en 10 días, entonces bueno. Eso pasa cuando me dejan ser creativo, cuando no me frenan a tiempo, claro. Terminamos haciendo algo que iba a ser de 2 webinars, terminó siendo un programa completo de 10 sesiones.
Un tremendo regalo que le estamos haciendo con todo el cariño a las personas que están Así es. aprovechando el espacio. Así es. Aquellas personas que no se han conectado a todas las sesiones o que se están conectando hoy por primera vez, los voy a ver por ahí, me escriben por privado para incluirlos en el grupo, para pasarles los videos y puedan ver los videos de las sesiones anteriores y hagan cada una de las actividades que se les fue mandando en el grupo. Para mañana les recomiendo que tengan el test vía que se les mandó por el grupo para que tengan esa batería de talentos a mano para trabajarlo mañana con Lidia. ¿Ok? Entonces, yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, Gabriel, que la pases bien y bueno, nos vemos el día de mañana para continuar esta aventura del campamento de liderazgo. Buenas noches a todos.